Quiero pedirles, ya para enfocarnos en el mensaje, que le des un aplauso a Dios por tu vida y que le digas: gracias Dios, gracias por mi vida Dios, gracias. Quiero comenzar y vámonos a imaginar una ciudad que es muy conocida, la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a imaginarnos a Jerusalén, esa hermosa ciudad, en el año 520 antes de Cristo. Imagínate lo que estoy hablando, 520 años antes de Cristo. ¿Qué había en esa ciudad? Pues se encontraba una ciudad con mucho movimiento, con calles transitadas, gente que iba y venía. Había una gran actividad comercial. Hay mucha vida, hay mucho movimiento. Estoy hablando de Jerusalén, 500 años antes de que llegara el Señor. Eso sucedía y se miraba en la ciudad. Pero cuando uno caminaba hacia el centro de esa ciudad, nos encontrábamos con un enorme templo, un templo abandonado. Dice que estaba cubierto de maleza. Un templo olvidado, un templo descuidado. Y ahí es cuando Dios le habla a un profeta, al profeta Ageo. Y fue camino a esas ruinas cuando Dios le habla a Ageo. Y la escritura dice que cuando Ageo, caminando por esa ciudad, se encuentra con ese templo y en esa condición en la que se encontraba, comparado con la ciudad, comparado con la vida que había en la ciudad, y se encuentra literalmente con un templo abandonado, con un templo muerto. Dice que a Ageo se le rompe el corazón, porque él estaba viendo gente trabajando en sus propias casas. Dice la escritura, casa con techos artesonados, hermosamente decoradas, pero el templo, que para ellos era la casa de Dios, literalmente era un templo que estaba en las ruinas. Y es ahí donde Dios comienza a hablarle al profeta Ageo. Lo encontramos en Ageo capítulo 1, verso 4, donde dice la palabra: es para vosotros, dice, tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y pregunta a Dios: ¿pero esta casa, mi casa, está desierta? Y la pregunta que hace Dios es una pregunta demoledora. Y no es porque pensemos que Dios necesite un edificio. Es porque el templo abandonado revela algo mucho más profundo. Dios habla al profeta porque el pueblo se había vuelto un espectador de la obra de Dios en lugar de ser un pueblo participante. Ellos se sentían muy cómodos en sus propias vidas, pero estaban desconectados del propósito colectivo. Y esto nos lleva entonces a concluir que muchas veces mucha gente puede estar ocupada con su vida, pero estar totalmente ausente del propósito del Padre. Amén. Esto es como asistir a una congregación, pero sin ser parte de la congregación. Y eso sucede mucho en muchas congregaciones. Gente que asiste a una casa ministerial, que es parte de una congregación, pero solamente vienen, se sientan, escuchan y se van. Hoy estamos iniciando enero 2026, pues todos saben que es un año nuevo, nuevos calendarios, nuevas metas como la que acabamos de anunciar. Pero quiero hoy hacer una pregunta que va más allá de los asuntos personales que cada uno de nosotros tenemos. Y la pregunta es: ¿están listos para que les haga la pregunta? ¿Traen su casco espiritual? ¿Sí? ¿De veras? Luego no se anden quejando. La pregunta es una pregunta muy sencilla. ¿Qué quieren ser ustedes
espectadores del reino o quieren ser portadores del rey en este año 2026? Portadores, todos van a decir portadores, pero entonces te hago otra pregunta. ¿Qué escoges ser? ¿Un creyente consumidor o quieres ser un creyente colaborador? ¿Queremos ser solo asistentes o queremos funcionar como una casa viva? Porque eso es lo que somos. Acuérdate que si tenemos a Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo? Pues si tú tienes Cristo, literalmente somos nosotros la casa de Dios. Amén. Si alguien te pregunta, cuando los niños preguntan, ¿dónde vive Santa Claus? ¿A dónde dicen que vive? En el Polo Norte, ¿no? Y si alguien te pregunta, ¿dónde vive Dios? ¿Cuál es el domicilio de Dios? Tú puedes decir con toda confianza, yo soy la casa de Dios. ¿Amén o no amén? Ahora, esto que estoy hablando tiene que ver con, di conmigo, identidad. Identidad es entender, primero, quiénes somos y cómo es que ya somos. Yo sé lo que ya sé. Yo sé quién soy y lo que yo sé que soy yo. Eso debería de transformar la manera que tenemos de vivir juntos como un pueblo, como una nación, porque somos el pueblo de Dios. Amén. Ese pueblo de Dios en el tiempo de Ageo nunca habían dejado de creer en Dios. Ellos no eran ateos. Ellos, los que abandonaron el templo, la casa de Dios, no habían renunciado a su fe. Quiero que tomen en cuenta esto. Ellos simplemente habían aprendido a vivir con comodidad. Mientras la casa de Dios, el templo, estaba abandonado y era un templo que no se había terminado. Y es ahí cuando Dios habla a través del profeta, porque el pueblo efectivamente tenía fe, pero el pueblo no tenía fruto. Ay, 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 ay. Escucha, ¿de qué sirve tener fe si no hay un fruto visible de Cristo? Amén. Ese pueblo tenía fe, pero no tenía un fruto. El fruto es algo que se tiene que ver. El fruto se tiene que mirar, no se platica, se ve. Ellos tenían una creencia, pero no tenían un compromiso. Amén. Oye, necesitamos tener una creencia, necesitamos tener fe, pero también necesitamos tener un compromiso. Di conmigo, compromiso. Tenían Dios, pero ellos no participaban en el propósito del Padre. Y es por eso que Dios les da la palabra, una palabra fuerte. ¿Y saben qué les decía? ¿Quieres ver qué decía Dios de eso? De esa comodidad. Dios les dice, ustedes que son de fe pero no tienen fruto, ustedes siembran mucho pero recogen poco, comen pero no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y los que trabajan a jornal, dice, reciben su pago como si lo depositaran en un saco roto. Ageo 1:6. Ahora, vean el patrón. Hay una actividad, pero sin satisfacción. Hay esfuerzo, pero sin resultado. ¿Por qué? Porque hay trabajo, pero sin propósito. Tu vida tiene un propósito. Y no es un propósito exclusivo para ti. No es un propósito como mucha gente está pensando. Y mucha gente ora, Dios, revélame cuál es el propósito de mi vida. Y Dios le dice con una voz de estruendo, no tengo ningún propósito para ti. ¿Cómo? No se oyó bien.
Te lo voy a repetir, sordo. No tengo un propósito especial para tu vida. Dios tiene un propósito. No tiene 1,000,000 de propósitos. No tiene uno para cada quien. En una enseñanza donde se pone al hombre en el centro, el hombre quiere tener un propósito personal. Pero la enseñanza correcta no es poner al hombre en el centro, porque Dios hizo todo para su Hijo, para Cristo. El que tiene que estar en el centro no es el hombre, es Cristo. Amén. ¿Y dónde quedamos nosotros? En su Hijo. Adentro de Cristo estamos adentro del propósito del Padre. Escúchenme. ¿Cuántas veces quizá oraste y dijiste, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? ¿Quién no quiere hacer la voluntad de Dios? Un necio. No, ¿quién no quiere? Los necios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabes cómo se cumple la voluntad de Dios? En su propósito. Porque su propósito es igual a su voluntad. Amén. Hay trabajo, pero no hay propósito. Cuando nos desconectamos de la casa de Dios, cuando nos desconectamos del propósito del Padre, escúchenme, todo lo demás pierde significado en la eternidad. Todo lo demás pierde. Y escuchen lo que les voy a decir. La vida sin propósito en el reino es como un saco roto. Porque por más que pongas y pongas y pongas, siempre va a haber un vacío. Amén. Hoy, por ese mensaje que se ha predicado, donde se centró más al hombre que a Cristo, el resultado que tenemos es que ahora la mayoría de los creyentes está viviendo como un cristiano consumidor y no como un cristiano que sea participante. Amén. Un cristiano consumidor está más preocupado por lo que recibe, más que estar preocupado por lo que puede dar. Amén. Todo gira alrededor de su yo, gira alrededor de sus preferencias, gira alrededor de su comodidad y no de su llamado y de su función. Hay personas que son parte de una congregación, si tienen clima, si no hay clima, pues se van a otro lugar. Miren, los primeros años de conquista y que este lugar estaba abarrotado, no cabía una sola persona, créanmelo. No cabía una sola persona, no estaba como está hoy. No teníamos clima, teníamos ventiladores de techo. Esos agostos, junios, julios a 40 grados, sensación térmica en medio de una alabanza, yo acababa y bajaba de aquí literalmente empapado. No se trata de a dónde te sientes mejor, porque el tema no eres tú, el tema es Cristo. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Esto nos muestra una realidad que es interesante y es importante conocer. 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, si se fijan, aquí no dice ustedes asisten al cuerpo de Cristo. Ustedes dice ustedes son el cuerpo de Cristo. Amén. Y ninguno de nosotros somos espectadores de una función. Somos parte de un organismo vivo. Amén. Y aquí es donde está el problema, porque el cuerpo
no funciona si algunos miembros deciden ser espectadores. ¿Quieren una imagen gráfica? Imagina tu mano. Mañana tu mano dice, hoy no quiero trabajar. Hoy solo voy a observar. Tu mano, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Que mañana el cuerpo va a estar incompleto. ¿Y saben qué? La función del cuerpo va a estar limitada porque la mano se puso a ser observador en lugar de hacer su función. Amén. Ese mismo principio aplica en el cuerpo de Cristo cuando un miembro vive como un espectador. Escuchen, es que lo tienen que entender. Cuando un miembro vive como espectador, todo el cuerpo sufre. Di conmigo, amén. En el nuevo pacto hay un concepto que es importante entender. Nosotros no vamos a construir el templo. Nosotros somos el templo. Y aquí es a donde la historia da un giro que es glorioso. Porque Ageo llamó al pueblo a reconstruir un edificio físico. Pero nosotros, bajo el nuevo pacto, recibimos algo que es infinitamente superior. Porque Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, lo declara y lo dice con toda claridad. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y más específicamente, si vas a Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, nos da una luz enorme. Ahí dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ahora, vean. Dice juntamente edificados, no dice de manera individual. Dice juntamente, como piedras vivas, que somos parte de un edificio espiritual. Amén. Lo que Pablo está diciendo ahí es que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en un templo de personas vivas. Y tú eres una piedra en ese edificio. Amén, pastor. Y aquí está el corazón de todo. Colosenses 1:27 dice, escucha, Cristo en ustedes, ¿en quién? La esperanza de gloria. Wow. Cristo en nosotros. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese vosotros o ese ustedes es plural. No es solo Cristo en ti de manera individual, aunque eso también es gloriosamente cierto. Amén. Pablo habla del Cristo en nosotros de manera colectivamente. Cuando nos reunimos como iglesia, no solo somos individuos
con Cristo en cada uno de nosotros. Somos la casa donde Cristo habita cuando estamos juntos. Amén. Somos portadores colectivos de su presencia. Eso es lo que somos. Por eso Mateo capítulo 18 es un versículo que muchos usan, porque dice, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo dice Mateo. Mateo es antes de la cruz. Mateo no está hablando del nuevo pacto. Ahí en ese versículo estaban los discípulos y decían, Jesús decía, y yo estoy en medio de ellos. Imagínate, 3 personas, 2 o 3 personas, y en medio estaba Jesús. Amén. Esa misma escritura, a la luz del nuevo pacto, ya no pone a Jesús en medio de nosotros, lo pone adentro de nosotros. Esa es una enorme diferencia. Hay entonces una manifestación que es de Cristo, que solo sucede cuando estamos juntos. Amén. Hay una dimensión de su presencia que no puedes experimentar tú solo en tu casa, que solo la vas a experimentar cuando estamos juntos y unidos en Cristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, es un verso muy revolucionario porque dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada palabra cuenta, porque habla de piedras vivas, no habla de piedras muertas. Escucha, tú no eres una piedra muerta, eres una piedra viva. Amén. No somos piedras decorativas. Amén. Somos piedras vivas. Somos piedras activas. Somos piedras funcionales. Amén. Una piedra en un edificio, en una construcción, no es opcional. Si falta una piedra, hay un hueco, hay un hoyo, hay una debilidad estructural. Y entonces el edificio no está completo, está incompleto. Amén. Cuando tú faltas a la reunión de la congregación, y no hablo porque faltes por cuestiones de una enfermedad o quizá porque faltaste por una necesidad que es legítima, hablo de faltar por no tener interés o por conveniencia, porque hay fútbol y es más importante ese día para ti el fútbol. Ese día que tú no vienes, no solo te perdiste algo tú, nosotros nos perdimos de ti y la casa ese día está incompleta. ¿Amén o no amén? Eso es fuerte. Cuando faltas, nos haces falta. Y aquí es a donde tenemos que ser cuidadosos, porque puede sonar como que estoy tratando de promover un activismo religioso. Y claro, no hay nada más alejado de la verdad. Yo no estoy diciendo o no les estoy llamando a hacer más y que vengas, te congregues para que seas más agradable a Dios o para que Dios te acepte. No, lo que estoy diciendo es un llamado a vivir desde lo que ya somos en Cristo. Amén. Eso es lo que ya somos, no es lo que vamos a hacer o lo que vamos a ganar, sino si nos congregamos. Te congregas porque ya tienes un llamado y tienes un nombre. Amén.
Efesios 2:10, que es un verso claro, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, si estamos en Cristo, si estamos adentro de Él, ¿qué sería una buena obra? Pastor, pues una buena obra es darle dinero a alguien o llevarle a comer al que no come, ayudar a alguien que no puede moverse. Bueno, esas son cosas buenas y pueden ser obras piadosas, pero las buenas obras que define la Escritura son buenas porque ¿quién es bueno? Dice, Dios es bueno. ¿Verdad que Dios es bueno? Si Dios es bueno, entonces Cristo es Dios. Entonces, buenas obras no tienen que ver conmigo, tienen que ver con Dios, tienen que ver con Cristo. Buenas obras son obras que Dios hace a través de Cristo, a través de tu vida. Esas son buenas obras, porque las obras que hace el hombre, yo puedo hacer muchas buenas obras humanamente y son obras que no van a trascender por generaciones ni por eternidad. Pero las buenas obras que haga Dios a través de mi vida, a través de la tuya, son obras que van a trascender. Amén. Ahora, debe haber un orden. Primero, yo tengo que entender que todos nosotros somos una obra maestra de Dios. Amén. Di conmigo, somos una obra maestra. Esto ayuda a que ya digas, yo soy un problema. Porque así nos definimos. ¿Cuántos de ustedes, si hay valientes, lo pueden hacer? Van a levantar la mano. Si ustedes fueron calificados en sus casas como las ovejas negras. Mira nada más. Y todas me las mandó Dios a mí. Ay, Señor, qué amable eres. Oye, me hubiera mandado una, me hubiera mandado dos, me mandó un montón. Padre, ¿qué me querías mostrar? Somos la obra maestra. Fuimos ovejas negras, pero hoy entiendo que soy una obra maestra. Amén. Luego, ese es lo primero. Vernos, por eso hablé de identidad. Segundo, tenemos que caminar. Si somos la obra maestra, tenemos que caminar en las obras que Dios ya había preparado. Quiere decir que no trabajamos para hacer. No hago para hacer, hago porque soy. Trabajamos desde lo que somos y no desde lo que queremos hacer, porque ya somos, amén. Y es importante entender que no construimos nuestra identidad, escucha, no construimos nuestra identidad cuando somos fieles a la iglesia. Tu identidad en Cristo es lo que te lleva a ser fiel a la casa donde habita Dios de manera colectiva. Eso quiere decir que no te comprometes con la iglesia para impresionar a Dios. Te comprometes porque ya eres parte de la familia y la familia se tiene que cuidar mutuamente. Amén. Esa es la función de la familia, cuidarnos. Uno de los cambios más radicales del nuevo pacto es este. Dios no trabaja solamente en individuos, trabaja en un pueblo. Dios se mueve en su pueblo. Y Romanos 12, del capítulo 4, del verso 4 al verso 5, lo explica perfectamente porque dice,
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, asimismo nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, dice, los unos de los otros. Amén. Dice miembros los unos de los otros. No dice que somos miembros independientes. Amén. Tampoco dice que somos miembros autosuficientes. Somos interdependientes. Amén. Miren, todos ustedes, incluyéndome a mí, tenemos dones de parte de Dios. Todos tenemos dones. Hasta las ovejas negras tienen dones. Bueno, las que fueron negras, que ahora son blancas. Todos los dones no son para ti, son para el cuerpo. Tu presencia no es solo para tu beneficio, es para ser edificados todos. Todos. Por eso es importante tu presencia. Quiere decir que entonces tu compromiso no es una opción personal, es una responsabilidad que tiene que ver con toda una familia. Conquistes una familia, amén. Por eso Hebreos capítulo 10, del verso 24 al 25, no habla de una sugerencia amable, es un mandamiento urgente. Porque dice, y consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ahorita van a decir, no hombres, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Escuchen. No todos fuimos llamados a lo mismo, pero todos fuimos llamados a algo. Amén. No todos son llamados a lo mismo, pero todos fuimos llamados a hacer algo. 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno, ¿a quién? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién? A cada uno. No habla de algunos que son especiales, no a los que son súper espirituales, a cada uno. Amén. Ahora, ¿cuál es tu función en la casa? Unos enseñan, otros sirven, otros son líderes, otros dan, otros oran, otros administran, otros animan y otros organizan. En todo eso puedes entrar tú, en algo ahí puedes entrar tú, pero nadie, di conmigo, nadie está exento de participar. Amén o no amén. Se está grabando, ¿verdad? 2026 es el año de la esperanza. Dice 1 Corintios 12, 21 al 22. Fíjate cómo dice. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies decirle, no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Y el llamado que hace Dios a través de Ageo es claro, porque dice la palabra, Ageo 1:8, dice, subid al monte y traed madera
y reedificar la casa. Es una instrucción precisa. Hoy, 11 de enero 2026, subir al monte no es cargar materiales físicos. ¿Qué es? Regresar al compromiso. Di conmigo, regresar al compromiso. Es dejar el asiento de espectador y tomar lugar como una piedra viva. Algunos se han distanciado, no físicamente, quizás estén aquí hoy o están escuchándonos a través de la red, pero emocionalmente, espiritualmente, han asistido, asisten pero no participan. Están presentes pero no están conectados. Amén. Y te digo algo, hoy es el día de regresar. Amén. Hoy es el día de regresar y no vas a regresar por culpa. No vas a regresar por una instrucción religiosa. Vas a regresar porque eres parte de esta bendita casa. Y escúchame, con toda claridad te lo digo. Cuando faltas, nos faltas. ¿Sí me entienden? Cuando faltas, me faltas. Dice Romanos 12, del 6 al 8, y da 2 ejemplos. De manera que, teniendo diferentes dones, todos tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si es de servicio, en servir. O al que enseña, en la enseñanza. Al que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. Este año, este 2026, no te esperes para que algo te suceda. Más bien, pregunta, ¿cómo puedo servir en esta casa bendita? ¿A dónde me necesita el cuerpo? ¿Qué don ha puesto Dios en mí que yo necesito activar? Amén. Y luego las respuestas las vas a recibir y lo que sigue es hazlo. No va a ser quizá perfectamente, hazlo desde lo que eres ahora, pero hazlo. Amén. Tenemos que entender que tenemos que ser más intencionales. Hemos estado centrados en nuestras necesidades y no en nuestras funciones. Yo he mencionado muchas veces que normalmente en una congregación el 20% sirve a un 80% que no sirve. El 20% da y el 80% no lo hace. La meta, el objetivo es que el entendimiento nos lleve a que eso sea revertido, que haya un 80% de servidores y 20% solamente sean personas que a ver qué les dan. Amén. Pero necesitamos que esas estadísticas cambien. Y para que eso suceda, tenemos que ser intencionales. Amén. No es, pastor, pues estoy orando a ver qué me dice Dios. Ya te dijo. Hazlo. Sé intencional. ¿Intencional qué es? Termina la reunión. Pastor, aquí estoy. A su disposición. Con todo lo que Dios me dio. No va a llegar la oveja negra a pedirme que le ponga a trabajar, porque ya no es negra. Amén.
Llegó un hijo de Dios, una piedra viva. Vean, si ven a Primera de Crónicas 29, verso 3, vean lo que dice David. Dice David: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, que guardaba oro y plata, que dice, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Amén. David dio, además de todo lo demás que dio, David no dio lo mínimo. David dio lo mejor. Di conmigo, lo mejor. ¿Por qué dio lo mejor? Porque amaba la casa. ¿Amén o no amén? ¿Están asustados o qué? Hey, algún pedazo de bolillo para el susto. Segunda de Corintios 9:7. Es una instrucción. Escuchen, cada uno, ¿quién? Cada uno, no todos, cada uno, de como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, por una razón, porque Dios ama al dador alegre. Nunca den por obligación, porque eso es manipulación. No tenemos un Dios con el que vamos a negociar. Dios, te voy a dar mucho para que me regreses mucho. No, eso no es lo que enseñamos. Si damos mucho es porque entendemos que Dios nos dio todo. Dice ahí, como propuso en su corazón. Este año 2026, da generosamente, no porque la iglesia necesite tu dinero para sobrevivir, sino porque tu generosidad, escucha, tu generosidad es el termómetro de tu corazón. Porque dice, donde está vuestro tesoro, eso dice Mateo 6:21, donde está vuestro tesoro, allí también va a estar ¿qué? Vuestro corazón. Y dice 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes, estar constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Saben cuántas cosas hacemos al día que son en vano? Un montón. ¿Cuántas cosas hacemos que son intrascendentes? Son un montón de cosas las que hacemos que no tienen trascendencia. No es posible que tengamos Cristo, que estemos en Él y que las obras de nosotros sean intrascendentes, porque preferimos comodidad en lugar de compromiso. Amén. La palabra dice que tenemos que estar firmes. Firmes es que no tienes dos convicciones, tienes solo una. Dice que tenemos que ser constantes. No intermitentes. Constantes que la luz siempre está prendida. Intermitentes un día sí, un día no, un día puedo, un día quiero. Siempre. Y no es cuando conviene, es siempre. Amén. Yo sé, porque es parte de la vida, que en el año que estamos entrando podrán venir tormentas, podrán venir desánimos, habrá momentos donde a lo mejor vas a desear desconectarte, pero las piedras vivas no se mueven con el viento, amén. Las piedras vivas, ¿sabes qué?
permanecen, sostienen, edifican. Eso somos. Di conmigo, yo soy una piedra viva que no la mueve el viento. Y vean lo que voy a decir. El compromiso real, el compromiso verdadero, y no solo hablo del compromiso que tengas con el cuerpo de Cristo, el compromiso con tu propia vida, el compromiso con tu familia, el compromiso con tu matrimonio, no se mide en los días buenos. El compromiso se mide en los días difíciles, cuando decides que yo de todos modos me quedo, no me voy. ¿Amén o no amén? ¿Qué es lo más fácil? Abortar la misión. Me fallaste, me voy. Ese es lo más fácil. Pero ese no es nuestro llamado. Porque el compromiso verdadero, casi todos hicieron esa oración cuando se casaron. Una promesa. Prometo serte fiel en aquello, con ello, sin ello. Y a los 15 días se divorció. Es que, ¿quién lo les digo quién? Oye, es que es bien fácil hacer compromisos con la boca y no con el corazón. Tenemos que regresar un poquito a lo que decía Ageo. ¿Saben cuándo respondió el pueblo al llamado? Dice, y oyó Zorobabel y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios. Eso dice Ageo capítulo 1, verso 12 al 14. Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, Ageo habló diciendo, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. 3 cosas sucedieron. Número 1, oyeron la voz de Dios. Número 2, Dios prometió y les dijo, yo estoy con ustedes. Y número 3, Dios despertó sus espíritus y dice que trabajaron juntos. Y esto entonces es nuestra oración para el 2026, que oigamos la voz de Dios llamándonos a ser más que solo espectadores de lo que Dios está haciendo, que reconozcamos que Él realmente, Dios está con nosotros y que nuestros espíritus tienen que trabajar y tenemos que hacerlo juntos como casa viva del Dios viviente. Amén. Y eso, mis hermanos, va a hacer que 2026 no solo sea un año más, será el año donde dejamos de asistir y empezamos a hacer. Empezamos a ser, no a hacer. Donde dejamos de consumir y comenzamos a construir. Amén. Donde dejamos de observar y empezamos a aportar la presencia de Cristo, pero de manera colectiva. Pablo en Filipenses 1:27 hacía una exhortación.
Dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo decía unánimes, en un mismo espíritu, pero escucha, combatiendo juntos, no separados, no de manera individual. Esa es la iglesia que Dios soñó. Esa es la casa que Cristo habita. Ese es el templo que el mundo necesita ver. Amén. ¿Y qué es lo que está viendo el mundo? Cristianos sin compromisos. Hay un debate por el diezmo y los que debaten no diezman, pero están debatiendo. Debería haber una competencia del dar, no del no dar. Llámale diezmo, no le llames diezmo, llámale como te sientas más cómodo, pero el que da recibe, el que siembra cosecha. Pero somos especialistas en discutir más que en hacer. Comencé diciendo que Dios no falla. Fallamos. Aquí es a donde tenemos que perdonarnos unos a otros. Porque si tú crees que yo como pastor soy infalible y no voy a fallar, te tengo una noticia, sí puedo fallar. Pero no me juzguen, ámenme. No me juzguen, perdónenme. Pero yo también a ustedes, porque somos un cuerpo. Yo necesito no pisotearte, sino levantarte. No desanimarte, animarte. No desecharte, abrazarte. Eso es lo que tenemos que hacer como un cuerpo. Qué fácil es señalar con el dedo lo que alguien hizo mal. Acuérdense de los deudores, ese que le debía miles de millones a Dios. Bueno, era al rey. Y el rey le perdona la cuenta, miles, un número, una cifra imperdonable, como a veces son, es que hiciste algo imperdonable, sí, como la deuda que le perdonó el rey. Y sale el siervo ya perdonado y se encuentra con uno que le debía un poquito, 100, y lo manda a matar, lo manda a la cárcel, lo manda a encerrar. No tuvo misericordia cuando él había recibido misericordia. Escúchame, si tú me dices ¿por qué es necesario perdonar? Porque Dios te perdonó. Si Dios tuvo misericordia, tú tienes ahora una naturaleza de misericordia. Es que lo que me hizo es imperdonable. Desde tu carne sí, pero tú ya no eres carne, eres espíritu, eres vida. Amén. Y así tenemos que funcionar como casa de Dios. En este plan, en este proyecto que tenemos para restaurar familias, restaurando matrimonios, yo les invito para que participen con ánimo. Quiero que te imagines cómo sería si yo te dijera, te invito a que seas promotor de estas conferencias. Te voy a pagar 2,000 pesos por cada persona que traigas. ¿Qué harías? Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Traigo a toda tu familia. ¿Se acuerdan que acabo de decir que la cuestión del dinero, lo que va es un termómetro al corazón? ¿Qué es lo que más nos importa? Es que el dinero no es importante, pero a ese me lo voy a echar porque me debe. Esa no es nuestra realidad.
Así con ese ánimo que tendrías cuando te ofrezco 2,000 pesos por persona, ten ese ánimo y más a cambio de servir en el cuerpo. Porque los 2,000, los miles son temporales. Y el fruto, el de Cristo, es para la eternidad. Porque mira, cada matrimonio que podamos nosotros apoyar, que sea restaurado, estamos no solo restaurando una pareja, estamos restaurando una generación. Porque ellos un día van a tener hijos o quizá ya los tienen. Y eso, el estar mal como pareja también trasciende a la familia. Y eso lo podemos detener si actuamos como cuerpo en una misma unidad de fe. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Voy a orar por los comprometidos. Voy a orar por los entendidos. Dios, gracias porque este lugar, Dios, y los que escuchan la palabra, hombres y mujeres, son comprometidos, no entretenidos, son comprometidos, Señor, a tu causa, a la causa de Cristo, Dios. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer y todo lo hablas, Señor, por tu Espíritu a nuestro corazón. Gracias porque me haces entender que lo más importante no soy yo, es Cristo en mí, Dios. Gracias porque podemos vivir y funcionar como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia que tiene una función, cada miembro específica, Dios, en la que yo voy a participar en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú pones en mí el querer como el hacer. Gracias, Dios, porque soy intencional en el nombre de Cristo, Dios. Gracias, gracias, Padre, por esta congregación, por esta casa, Dios, por cada uno de ellos, Señor, que es entendido. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, por este año 2026, un año de victoria, un año donde avanzamos, caminamos, un año donde crecemos en ti, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, dale un aplauso a Dios.